Buenas noches con todos, estimados público en general. En esta ocasión, la empresa Seika Certificaciones está dando gratuita un webinar muy interesante e importante a la vez para el rubro de construcción, denominado Seguridad en operaciones de torres grúas, de las cuales nuestra empresa está dedicada a la certificación de operadores rigger, operadores de grúas industriales y de trabajo de alto riesgo. Y en esta ocasión eh, nos va a representar el ingeniero Alexander Reina, en la cual el señor Alexander Reina tiene ya 16 años de experiencia en este rubro y esta exponencia es totalmente gratuita, vuelvo a recalcar, no hay compromiso alguno, pueden compartir con cualquiera de sus estimados colegas. Así que sin más preámbulo podemos empezar, ingeniero. Perdón, un ratito. ¿Puedes activar tu audio, por favor? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ingeniero. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alexander Reina, soy ingeniero industrial con más de 16 años en la gestión de mantenimiento de equipos y 10 años en las maniobras de izaje. El día de hoy vamos a presentar el curso de seguridad en la operación de grúas torres. Espero que el contenido sea útil y necesario para ustedes. Si necesitan hacer algunas preguntas, pueden hacerlo por el chat, que al final de la presentación gustosamente voy a responder sus preguntas. En el curso vamos a hablar de definiciones básicas, vamos a hablar sobre las normativas internacionales y nacionales, sobre los elementos de izaje, la maniobra de izaje y la responsabilidad que tiene esta maniobra de izaje. Sin más preámbulos, comencemos. Según la Oficina de Certificación, la CICB, el 90% de los accidentes de grúas se deben a errores humanos. Asimismo, 307 accidentes mortales, de ellos 5% son considerados para las grúas torres. El objetivo de esta presentación es sensibilizar sobre los riesgos y medidas preventivas, instruir sobre el uso de EPP y explicar las normativas y regulaciones vigentes, tanto nacionales como internacionales. Las definiciones. Para comenzar con ello debemos saber qué cosa es un izaje mecánico. El izaje mecánico es un proceso mediante el cual se realiza un levantamiento y traslación de cargas pesadas, utilizando para esto grúas o polipastos para garantizar la seguridad y eficiencia de la operación. Pero esto se tiene que hacer mediante una planificación, en el cual se puede utilizar pues un rigging plan. La grúa torre ya conocemos que está compuesta por una parte fija que va a la parte de la base, que puede ser montada bajo empotramientos, o sea, es decir, bajo una zapata, o puede ser apoyada sobre bloques de concreto que tiene la misma grúa. Está compuesta por un mástil vertical y un brazo móvil en la parte horizontal. Asimismo, estos tipos de equipos son utilizados para levantar y transportar cargas pesadas a los diferentes sitios de la obra. Operador y rigger. El operador es quien maneja la grúa y a la vez es el encargado de hacer el levantamiento de la carga. El rigger es quien realiza el movimiento de izaje para que la carga pueda ser levantada. Hay que tener muy en cuenta en esto que tanto el rigger como el operador deben estar en comunicación constante, mediante por radio de comunicación, como se observa en la foto, o mediante cámaras si es que la grúa pues tiene una altura donde se puede perder la visibilidad tanto del operador como el rigger.
Es importante que este canal no tenga interferencias. Este canal debe ser únicamente para las maniobras de izaje. El centro de gravedad. Es importante, el centro de gravedad es el punto donde incide toda la masa del cuerpo a levantar. Es muy importante considerar el centro de gravedad en una maniobra de izaje, porque esto depende el equilibrio y la estabilidad de la carga. Si que nosotros no conocemos el centro de gravedad, esta carga, como en la fotografía, se puede desplazar para un lado y provocar un accidente. Por eso, tanto el operador como el rigger deben conocer el centro de gravedad de la carga para poder hacer un izaje perfecto. En esta diapositiva se puede ver que la grúa está transportando paneles de encofrado, y en esta otra, a la derecha, están poniendo una cúpula. El izaje se está realizando con 2 grúas torre, donde tienen que saber cuál es el punto de gravedad para utilizar ambas grúas torre, y debe haber una adecuada comunicación radial para que este izaje sea lo más seguro y correcto posible. Las normas. Tenemos las leyes peruanas. Aquí en nuestro país, el Perú, tenemos la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para ello se tienen los artículos 5, 13 y 19. El primero, que nos habla de la seguridad que se tiene que tener en el trabajo. El 13 habla de las capacitaciones. Capacitaciones en cuanto a grúas torres, debe el operador y rigger estar completamente capacitados. Y el 19 habla sobre los temas de riesgo. La ley de minería, el decreto supremo 024/2016, en el capítulo 3, artículo 371, nos manifiesta un inciso desde la A hasta la M, donde los incisos de la J a la M habla estrictamente de temas de seguridad de grúas torres. En el inciso J nos manifiesta que los elementos de izaje deben estar marcados, llámese las eslingas, los grilletes, deben estar marcados y codificados para su inspección. En el inciso K nos manifiesta que se deben dejar unas marcas equidistantes a los ganchos de izaje, para que en cierto periodo poder medirlo, y que estas medidas no excedan el 15% de su medida inicial. En el inciso L nos dice que si en un tramo de 2 metros los hilos rotos sobrepasan el 10% de la cantidad total de hilos, este cable debe ser desechado, ¿no? En unas partes, digamos, si tenemos 2 metros de cables y esta distancia está cerca a uno de los extremos, se podría cortar este cable para reducir su distancia y poder reutilizar el cable que se tiene. Va a depender mucho en dónde se observe la rotura de estos cables. Y en el inciso M nos habla de que cuando el gancho está suspendido en la parte final, ¿no?, en la superficie, esta debe tener como mínimo 3 vueltas en el tambor para evitar que se pueda venir abajo todo el gancho. En la norma G050 del sector de construcción nos indica que tanto el operador como el rigger debe estar capacitado, debe contar con la capacitación pertinente. Para ello debe tener una certificación donde que acredite que tiene todas las competencias para estos trabajos. A su vez, indica en uno de sus incisos que se tiene que hacer una inspección periódica a los elementos de izaje, llámese las eslingas, los estrobos o los grilletes. Y los requisitos internacionales, tenemos la norma ASME. Normalmente
Todas las certificaciones de grúas y rigger están basadas en esta norma. Tenemos las normas más las principales, que es la ASME B30.3, que es la construcción de las grúas torre. En esta norma nos habla, por ejemplo, en el mástil, cada 3 cuerpos debe haber un descanso, para que cuando el operador comienza a ascender en cada 3 cuerpos pueda hacer un descanso y seguir subiendo. El área de seguridad debe corroborar esta información para darle seguridad al operador en su subida. La ASME 30.9 nos habla sobre las selingas, nos habla sobre los conceptos de cómo inspeccionar las selingas, cómo hacer las pruebas de carga de estos elementos de izaje. La AMB 30.10 nos habla sobre los ganchos. En esta norma nos dice que los ganchos no pueden ser pintados, justamente porque se tiene que inspeccionar periódicamente. En cada mantenimiento debe realizarse una inspección para ver si se encuentran rajaduras o para ver si hay deformaciones y desgaste. En la OCHA también hay normas que hablan sobre la construcción de grúas, de las inspecciones de grúas y la capacitación de los operadores. En obras tenemos unos requisitos del área de seguridad. En nuestro país lo llaman el área de SOMA. Y estas normas para los requisitos de operatividad deberían seguirse en casi todas. Para que la grúa esté operativa necesitaría un certificado por una empresa tercera. Esta certificación no puede ser la misma que te entrega la empresa montajista. ¿No? La empresa montajista lo que te entrega es un certificado de operatividad y te entrega un informe de calibración. En este informe de calibración se indica las pruebas que se han realizado con carga, que se han calibrado los limitadores que tiene la grúa, tanto de carga, tanto de traslación, desplazamiento. Después también se debe considerar lo que es el protocolo de resistividad. La grúa debe trabajar con un pozo a tierra que pueda resistir una descarga menor a 10 ohmios. Debe haber un diseño de zapata o losa, dependiendo del tipo de montaje de esta grúa. Si la grúa es empotrada, debe haber un diseño de una zapata. Por lo general, los manuales de las grúas nos indican las dimensiones de la zapata. Sin embargo, esto no establece el diseño del suelo. Es por eso que el estudio del suelo da una garantía para ver qué diseño de zapata se debe hacer mediante un ingeniero estructural. Otro requisito es la resistencia del concreto. Por lo general, estas zapatas, el manual pide una resistencia de 240 cc. Lo importante también acá son los informes de desgaste de los ganchos de izaje. Se tiene que hacer una revisión exhaustiva del gancho de izaje para ver si hay rajaduras o si ya está fuera de uso, si ya pasó, extendió sus dimensiones, ¿no? Como lo establece la normativa de minería. Y para los requisitos de operación se requiere un ATS. En minería, por ejemplo, se requiere lo que es el I/C, se requiere un preuso. Lo importante acá es el test con alcoholímetro. La torre grúa es un equipo de alto riesgo porque traslada cargas y muchas veces pasan por encima de los trabajadores, que no debería ser, pero hay algunos que invaden. Y al tener esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el operador esté en las óptimas condiciones, ¿no? Y debería aplicarse un test de alcoholímetro. También debería haber un formato de levante con grúa o un rigging plan, ¿no? El rigging plan son para cuando la capacidad de carga excede a lo permitido según ley. Aquí en el rigging plan se ve cuánto me va a soportar la selinga que voy a utilizar, ¿no? Cuánto tengo el peso del gancho y qué es lo que voy a cargar y a qué distancia.
los elementos de izaje están considerados las eslingas, los estrobos, los grilletes, las cadenas y otros elementos de fijación que sirven para la maniobra de izaje. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa donde identifica qué eslinga es, con qué material ha sido utilizado, cuáles son sus dimensiones, el número de capas, cuál es el factor de seguridad. En este caso el factor de seguridad es 5:1. Cuál es la carga máxima de utilización y las cargas axial, en lazo y en U. Si se dan cuenta acá, cuando se utiliza en U, la carga se duplica. Estos son los factores que se multiplican para dar estos valores. Comúnmente es el 100% cuando es en axial, cuando es en U es el 200% y el 80% solamente es en lazo. Acá tenemos que darnos cuenta de que hay una advertencia, ¿no? Que sea eslinga, sea estrobo, en este ángulo no puede ser menor a 30 grados. Al ser menor a 30 grados hay un riesgo de que esta eslinga se rompa por los extremos, se corte y toda la carga se cae. Entonces hay algunos piezas que deben ser levantadas y por eso se puede colocar otro tipo de izaje adicional a esto. Podríamos poner un puente para que la carga sea en forma de U, ¿no? Las inspecciones de eslingas, si la eslinga está anudada, esta eslinga ya no tiene validez. Si la eslinga está con abrasión, tampoco. Si la eslinga está pintada o está manchada de grasa, tampoco ya puede ser utilizada. Si la eslinga está deshilachada, ya debería cortarse esa eslinga. El personal de seguridad, cuando ve estos defectos, lo que va a hacer es cortar la eslinga para que no pueda usarse. Lo más recomendable es cortarlas para que ya no puedan ser usadas. Sobre los ganchos de izajes o las cadenas, hay que considerar lo siguiente. Esta debe tener un seguro, un pistillo, para que la eslinga no se puede escapar, porque hay un momento donde puede moverse la carga y podría escapar por el pistillo. A su vez, hay un desgaste en la entrada de la boca del gancho, es una medida A, donde esta no debe superar al 105%. Y la distancia H, que esta no debe ser mayor al 90% de su medida nominal. Todo gancho tiene una ficha técnica. Esta ficha técnica nos dice el valor real o nominal de estas dimensiones y nosotros tenemos que corroborar que estas no sobrepasen o no sean mínimos a lo que se requiere. Por lógica, esta parte no debe ser mayor, porque siempre va a haber un desgaste en esta zona. Y acá también, en el punto H, en el asiento. Los tipos de grilletes. Tenemos el grillete de perno redondo. Estas son utilizadas para punto de fijación o remolque. Tenemos los grilletes de perno roscado, y estos son usados generalmente para todas las maniobras de izaje. Acá hay que tener en consideración algo, que el gancho siempre va al perno y la eslinga va a la lira, al cuerpo. No puede ser al revés, igual si fuera un estrobo, porque no puede tener contacto directo con una línea viva, con una línea móvil, el perno, porque este se puede ajustar demasiado y romperse, o podría desajustarse y caerse de la carga. Tenemos también los grilletes de perno, tuerca y chaveta, que estos son para fijaciones
que son permanentes, ¿no? Por ejemplo, en este punto tenemos tubos o puede ser fierros de construcción. Acá, como ve, en este punto tenemos el de perno fijado, roscado. Perno roscado con tuerca fija y pasador, justamente porque este va a ser un izaje permanente. Este accesorio siempre va a estar permanente. Lo que va a cambiar acá son estos dos puntos, que ahí cambia ya el tipo de grillete, ¿no? Que es solamente con perno roscado. Y como ven acá, la línea viva, que es este estrobo, no está pasando por el punto, por el perno, sino está pasando por el cuerpo, porque esto cuando estire va a ir rozando esta parte, y si fuera al contrario, eso va a hacer que se ajuste o que se afloje este perno. Algunos le ponen una liga para que no haya un movimiento de ello. A su vez, el izaje máximo debe ser 120 grados entre los dos estrobos o entre las dos eslingas, porque si es mayor a estos ángulos que dan con la horizontal serían menor a 30 grados y podría provocar la ruptura de estos. Ahora veremos los defectos en los cables metálicos. Tenemos el defecto de aplastamiento. Vemos el defecto de bucle, el tipo codo, el de cordones flojos, el de rotura de cordón, el de rotura de alambre, el de forma de cesto, el de corrosión y el de estrangulación. Si tenemos tenemos algunos de ellos, excepto el de la ruptura de alambre, estos cables ya deben ser desechados. El de la ruptura de alambre podríamos pasar sobre un tema, como mencionamos al inicio de la norma de la minería, que en 2 metros nosotros tenemos más del 10% de alambres rotos, y a este cable se tendría que desechar. Va a depender mucho de ese punto. En los manuales también indica 2 puntos de medición, algunos en un cierto tramo, ¿no? Y otro en un tramo mayor, pero ambos tienen un tipo de hilos que pueden ser permisibles. Tenemos que tener en cuenta eso. El gancho de elevación. Tanto la ASME como la ley de minería indica que este gancho no debe ser pintado, justamente para realizar la inspección de este gancho, tanto el desgaste de deformación en esta parte como en el asiento. Se debe utilizar líquidos penetrantes para poder determinar si se tiene o no se tiene rajadura. En este caso, en el ejemplo se ve que hay una rajadura, y por ende este gancho está fuera de uso. En la maniobra de izaje tenemos que tener en cuenta lo que es la ficha técnica. En este ejemplo tenemos una ficha técnica de una grúa Potain MC205B, donde te establece la carga máxima. En esta zona de la izquierda es con doble reenvío, como se ve acá en la imagen. Cuando tiene doble reenvío, la velocidad de levante de izaje es menor, porque se está trabajando con 4 ramales. Y en el lado derecho es un simple reenvío, ¿no? Son 2 ramales que van a trabajar. Y el lado izquierdo te habla la distancia de la pluma. Si la pluma tiene 60 metros, es montada con 60 metros, se considera la parte de arriba. Si la pluma es montada con 30 metros, se considera esta ficha, esta parte. Se tiene que ver esto durante el montaje para ver la ubicación correcta de la grúa torre para su trabajo, para su operación. Esta tabla también es válida para grúas en su autonomía.
una grúa pasara su autonomía, se considera, en un rigging plan, se considera contar el peso del cable, porque va a tener más cable que suma el peso de la carga en sí. Digamos, si la carga en 60 metros, en 29.7, tengo mi carga es 4 toneladas y media, yo podría cargarlo en su autonomía actual. Sin embargo, si pasa la autonomía, ese peso del cable va a ser mayor. Entonces yo tendría que considerar el peso del cable y del aparejo para poder sumar a mi carga de los 4.5 toneladas y ver si estoy dentro de las 5 toneladas que puedo levantar. Si no estoy dentro de ese rango, ya no podría cargar ese peso. Entonces hay que tener presente esto de acá. Las condiciones climáticas. En las grúas torres se refiere mucho en la escala del viento Beaufort. Tenemos la escala 5, que es brisa fresca, que va de 30 a 39 km por hora. ¿Cómo se puede ver si estamos en este rango? Es cuando pequeños árboles están moviéndose. Tenemos la brisa fuerte, que va de 40 a 50 km por hora. Esto más o menos es 11.1 metros por segundo a 13.9 metros por segundo. ¿Cómo se observa esto? Es que el paraguas ya no se puede controlar. El viento moderado va de 51 a 61 kilómetros por hora. Acá los árboles grandes ya comienzan a moverse y hay pequeña dificultad al caminar con el viento. Y en la escala 8 es difícil caminar en contra del sentido del viento. Es un viento fresco que va de 62 a 74 kilómetros por hora. Hay manuales de torre grúas que dicen que la grúa puede trabajar hasta 72 kilómetros por hora de velocidad de viento. Sin embargo, también hacen la aclaración que una ráfaga de 50 kilómetros por hora puede llegar inmediatamente a 72 kilómetros por hora. Entonces, manuales como la Liebherr nos indica que para un montaje de grúa torre, como máximo permitible sería 45 kilómetros por hora. Y para la operación de la grúa torre sería hasta 50 kilómetros por hora. Los dispositivos de seguridad. Acá podemos apreciar que tenemos varias torres grúas trabajando. Pero para que trabajen en conjunto y no haya un accidente, porque podría haber un impacto entre una y otra, se tiene que tener un sistema anticolisión o un sistema de control de conducción. En los manuales de las grúas torres, sea torre Liebherr o torre Potain o otras grúas, siempre te indican que en el montaje de una grúa con respecto a otra tiene que considerar un mínimo de desplazamiento de 2 metros. Tiene que haber una distancia entre ambos de 2 metros para que ésta no impacte en todas estas medidas, tanto entre la pluma y la torre, el contrapeso y la otra parte vertical de la grúa y la parte de la carga con la parte superior de la grúa. ¿Esto por qué? Porque la grúa torre, al tener su carga en punta, tiene una pequeña deflexión, una pequeña inclinación. Por eso que se considera estos 2 metros. A su vez, la distancia de seguridad entre las grúas torres y el límite de trabajo, ¿no? Acá podemos ver que ninguna de las grúas puede invadir el espacio de la otra. Igual al espacio de un edificio. Porque si ésta invade, prácticamente puede haber una colisión. Este sistema de control de conducción o sistema de anticolisión tiene sensores que trabajan con los motores de las grúas torres, tanto de elevación, de traslación, de giro, para que una vez que una grúa esté llegando al área de trabajo de la otra, ésta se bloquee. Pero no se va a bloquear inmediatamente,
a cierta distancia esta grúa se va a ir deteniendo. Entonces va a avisar al operador para que éste pueda retirar la carga del área que le pertenece a la otra grúa. Podemos ver acá que puede ver la velocidad del viento, puede ver el giro de la grúa. ¿Por qué es importante el giro de la grúa? Muchas veces en operación hay varios turnos que se tiene la torre grúa trabajando. Entonces puede haber que un operador haya girado más de una vuelta, ¿no? Porque lo permisible es pues vuelta y media, y cuando venga el nuevo operador no se haya dado cuenta de esto y sigue girando por el mismo sentido. Al hacer esto puede ocurrir un accidente. El cable de alimentación que viene por la torre grúa se puede romper y generar un accidente fatal. Entonces es muy importante considerar el giro de la grúa. A su vez también se puede ver el desplazamiento del cable de elevación. Se puede ver la traslación del carrito o la traslación de la carga. Se puede ver, hay algunas grúas que se pueden mover con ángulos pluma, ¿no? Como si fuera una grúa móvil, se puede mover, puede levantar o bajar. Esto también se puede ver en este sistema antiposición. Actualmente algunos trabajan con los limitadores o trabajan por frecuencia radial. Van viendo de que la grúa no pueda entrar a trabajar en la otra zona y hacen que se limite. También se tiene que ver acá que todas las grúas que están acá se debe dejar en veleta, porque el viento la grúa tiene que girar libremente con el viento. Debe ser movido cuando no está en operación. Cuando está fuera de servicio, la grúa debe moverse libremente. Por eso no debe tener ningún obstáculo entre sí. Si esta grúa se deja rozando con la otra, esta grúa no se debería montar. Desde el montaje se debería ver esta interferencia. Esta grúa. Esto es más visible en proyectos de provincia, donde el viento es mucho mayor que acá en Lima. Los elementos de izaje que ya hemos visto son necesarios para determinar el correcto izaje de la carga que se piensa elevar, porque tiene que ver que ésta resiste el peso que se está levantando y que el factor de seguridad sea pues mayor a 5:1. Acá tenemos un accidente, ¿no? Durante un montaje de grúa se vino abajo lo que es la flecha de la grúa, la parte horizontal. Se vino abajo justamente porque habían dos pines que fallaron. Esto también hay que ver una inspección de estos componentes. Muchas veces hay algunos pines que son cónicos y que son montados con golpe, y con el uso frecuente, con el tiempo, con los años, esto se va desgastando. Entonces se tiene que inspeccionar bien para que si ya están desgastados puedan ser reemplazados. Ha habido muchos otros accidentes. Por ejemplo, en Chile hubo un accidente también que impactó la flecha de una grúa con otra y se vino abajo. Hubo muertos y heridos. Por eso que es muy importante conocer estos aspectos sobre la velocidad del viento, sobre la inspección de la grúa, sobre su certificación, sobre los elementos de izaje. Finalmente, la responsabilidad es del operador, el rigger, es del supervisor de la maniobra o el supervisor de construcción, el gerente o residente
y el jefe de SOMA. Ellos deben tener un compromiso de poder tener un procedimiento de trabajo seguro con grúa, donde establecer las pautas y los criterios para que el trabajo sea seguro. Por ejemplo, los EPPs que se necesitan para estos trabajos de grúa no es lo mismo que se usa comúnmente en otros trabajadores. Acá no se utiliza pues un zapato de punta de acero. Acá el operador debe tener un zapato dieléctrico, debe contar con su arnés, debe contar también con su línea de vida retráctil para subir por estas escaleras, y la grúa debe tener sus descansos para que el trabajador pueda descansar en cada ascenso. Asimismo, en algunas zonas se debe utilizar lo que es el pararrayo para proteger al operador. Si el operador está en operación y le cae un rayo, él no debería tocar ninguna pieza metálica, ¿no? Él debería estar sentado, porque hay partes que están aisladas. Mientras que no toque algo metálico, no le va a pasar nada. Por eso que debe tener pues el zapato dieléctrico. Asimismo, el arnés que llega arriba debe tener de 2 colas para que pueda estar siempre enganchado. Acá se debe establecer también lo que es el plan de emergencia, que esto se tiene previsto en un curso que se va a brindar para que el operador sepa qué hacer si es que él se queda colgado en la flecha o en una parte superior de la grúa. Por ejemplo, un EPP más que se puede considerar en esto sería la línea antitrauma. Estas cintas antitrauma te va a ayudar a darle más tiempo para que tus extremidades no queden estranguladas con el arnés. Cuando uno está suspendido con el arnés, lo que sucede es que las extremidades inferiores son comprimidas con el arnés, y eso dificulta su circulación de la sangre, ¿no? Si se demora el tiempo de rescate, esta persona podría ser amputada de esos miembros. Entonces es importante este tipo de cintas antitrauma, como diferentes EPPs para este tipo de operación. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta explicación haya sido acorde a sus intereses, y algunas preguntas que tengan, estoy gustoso a contestarles. Aquí dejo mis datos y los datos de la empresa. Luis. Así es, ingeniero. Así es. Bueno, estimados todos oyentes, algunas preguntas, si gustan, pueden preguntar. Para eso está el especialista, para que pueda absorber todas sus dudas. A ver, el señor Aarón Moreno está escribiendo en el chat. Y ahí Said dice, ¿cuánto se tiene que hacer la revisión de las grúas? Bueno, la grúa, cuando se monta, hay una certificación que la hace una entidad externa al montajista, y esta tiene validez de 1 año. Acá en el Perú tiene validez de 1 año. Según la norma ASME, la validez de la certificación va a depender del tipo de riesgo del equipo, ¿no? Y la frecuencia de uso, ¿no? Podría también ser reducida a 6 meses. Luego debe haber pues una revisión mensual de mantenimiento. Estas grúas se le tienen que hacer mantenimiento mensual, y en ese mantenimiento pues hay una inspección de todos los puntos que hemos visto acá, llámese el gancho, llámese
los cables, ¿no? Cable de elevación, cable de distribución, las partes fijas, si tienen sus seguros, si tienen sus pasadores, cada bulón, o si son con pernos y también están bien apretados con el torque correcto, ¿no? La parte eléctrica. Entonces, mensualmente hay una inspección de mantenimiento y para la certificación es anual. El armado de la grúa va a depender de su complejidad, ¿no? Y también de su altura. Normalmente son unos 4 días, ¿no? De 2 a 4 días, va a depender, como les digo, la complejidad y el lugar, ¿no? Hay muchos factores que se tienen que verificar en esto. La velocidad del viento, como mencioné, en operación máximo de 50 km por hora. Hay varios manuales de la Liebherr que te establece este punto. En las grúas Potine también te indica, ¿no?, que una ráfaga de 50 km por hora fácilmente puede llegar a 72 km por hora. Entonces se ha visto pertinente que la velocidad máxima sería 50 km por hora. Bueno, Aarón, acá, acá el área de seguridad tiene su médico ocupacional y cada puesto de trabajo está de acuerdo a los riesgos. Si una persona tiene dificultad borrosa, no podría operar un tipo de estas grúas, ¿no? Justamente la visión debería ser óptima para evitar pues accidentes, ¿no? Sí, 30 grados es, menos de 30 grados no debería utilizarse. ¿Cómo te puede dar? Bueno, los riggers ya tienen experiencia en ello, pero ¿cómo podría darte cuenta es si es que la eslinga está demasiado separada de la carga, ¿no? Si la carga es voluminosa, se va a separar mucho la eslinga, así que solamente vas a hacerle un entrelazado entre ellas, ¿no? Entonces ahí tendrías que utilizar un aditamento que se llama una barra adicional para poder separar estas eslingas y tener otro tipo de ángulo, ¿no? O hacer otro tipo de maniobra, de repente agarrarlo en dos puntos entrelazados y llevarlo al gancho. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, estimados, aprovechen a preguntar todas sus inquietudes. Creo que Domínguez quería preguntar algo, pero quedó inconclusa su pregunta. ¿Cuántos cables rotos ya se retiran en un torón? Bueno, Andrés, esto va a depender, ¿no? Va a depender de la ficha técnica de la grúa y también el tipo de medición que tú hagas. Como dice la norma de minería, nos dicen que si excede el 10% en 2 metros de un alambre roto, ¿no?, del total de alambre que tiene este cable, pues ya no sirve este cable, ¿no? El tiempo de cambiar los cables de elevación, Lionel, va a depender del uso. Va a depender del uso y también del trabajo que realice. Digamos, si un cable el operador está llevando la carga por un ducto de ascensor, ¿no?, y se raspa y te da las fallas que se mostró en la presentación de los tipos de fallas de cable, inmediatamente debería ser cambiado, ¿no?
por eso no hay un tiempo fijo, sino va a depender mucho del uso y también de las inspecciones que se realicen. Aarón, todas las grúas eh, tienen el mismo principio, pero no son iguales, ¿no? También en su montaje es diferente, ¿no? En su tipo de montaje es diferente. Damaris, el peso será de acuerdo a la ficha técnica de cada grúa. ¿A qué te refieres eso? ¿De los componentes de la grúa o de lo que va a levantar la grúa? Si es que es lo que va a levantar difiere, ¿no? Difiere en el tipo de marca y modelo de grúa, ¿no? Se va a requerir la ficha técnica de cada una de ellas para determinar qué tipo de peso va a levantar. Valga la aclaración, la grúa es diferente a una grúa móvil. En la grúa torre se carga el 100% de su peso que indica ahí su tabla, su ficha técnica. En cambio, las grúas móviles, pues así, dependiendo de, digamos en minería, por ejemplo, trabajan con el 85%, ¿no? Las eslingas, sí, hay eslingas de diferentes tipos de tonelaje que se diferencia por colores. Hay de 2 capas, de 3 capas, para darle más capacidad de carga. Andrés, ¿cuál es la distancia mínima si hay dos grúas trabajando en el área? Como lo mencioné ahí, la distancia mínima son de 2 metros entre grúa y grúa. Y se debe considerar tanto lo que es la parte vertical con la parte horizontal y la contraflecha también con la parte vertical de la otra grúa. Y la parte de la flecha con la parte superior de la grúa. Entonces, en ambos casos debe ser 2 metros. Sergio, ¿qué tal? Sí, mira, Luis, ahí seguramente te puedes contactar con él para, creo que se ha ofrecido pasar el Eh, PDF de esta, sí, sí, esta fecha. pues se va a poder compartir. Aparte de eso, también tenemos incluido el manual del ASME B30, ¿no? Punto 3, que es sobre torres grúas. ¿Alguna pregunta más? El ASME son normas americanas que establecen estándares para el correcto inspección o trabajos, ¿no? Como lo mencioné, pues la 30.3 que habla sobre la construcción de grúas torres, inspecciones, ¿no? Ahí te habla, por ejemplo, cada que cierto tramo debe haber un descanso, cómo va instalado pues el cable de alimentación, ¿no? Por ejemplo, las grúas torres tienen en la parte de la tornamesa, tiene un gancho donde se pone una malla y se puede colocar el cable de alimentación, justamente para que haga un seno. Ese seno va a evitar que el cable se rompa. Sin embargo, como lo mencioné, solamente puedes girar pues una vuelta y media. No puedes sobrepasar esos giros porque lo que va a originar es una ruptura de este cable.
dejaremos las preguntas hasta las 7. Tenemos 5 minutos más para poder, perdón, hasta las 8. Tenemos 5 minutos más para poder resolver algunas preguntas. Bien, ingeniero, Sí, pasamos a la última diapo que para mencionarle a nuestros colegas que se viene otro webinar, como se muestra en pantalla, se viene otro webinar de mantenimiento preventivo de torres grúas. Es en la misma hora, el 12 de abril. Todos están cordialmente invitados. Si quieren saber más del mundo de las torres grúas, ingresen, estimados, compartan el link, compartan la publicidad. Esta empresa, ¿no?, está optando también por dar capacitaciones gratuitas. De esa manera, concientizar, ¿no?, la importancia del correcto mantenimiento, la seguridad, en todo lo que abarca las grúas industriales. Así que en el grupo de WhatsApp y en nuestras redes sociales estaremos enviando más información al detalle del siguiente webinar. Bueno, si en caso alguna pregunta más tengan, pueden aprovechar estos minutos porque ya estamos cerca de poder terminar el webinar. creo que no hay más, no hay más preguntas. Hay una pregunta más, ingeniero, quizás ya para poder terminar esta sesión. Ya la T te menciona las toneladas. Aparte va pues a veces un número o es por ejemplo viene un número entero y un número en fracción, ¿no? Que nos habla de las toneladas. Hay toneladas métricas y hay toneladas americanas. Bueno, agradecerles por su atención. Espero que este curso les sirva de mucho. A la gente de seguridad, al departamento de seguridad, le va a servir para contemplar en su plan de emergencia con estos equipos. Porque se tiene que tener en cuenta qué tipos de elementos EPPs, ¿no?, elementos de protección personal, debe tener en cuenta para los operadores y los riggers, ¿no?, que no son los mismos que utilizan los otros trabajadores. También ver cuál es el tiempo de rescate si una persona quedase atrapada en esta torre grúa, puede ser por la parte vertical o la parte horizontal, que es la flecha, tanto en la operación o tanto en el mantenimiento que se realiza esta grúa. Y tener en cuenta los requisitos SOMA que se mencionó al inicio es muy importante, porque cuando un equipo se certifica, es un ente externo que lo va a certificar mediante las normas mencionadas, ¿no?, y va a tener el criterio si tiene guardas, no tiene guardas. Otro punto que también deberían tener en cuenta el área de seguridad y también todos ustedes es que los paneles plebiscitarios tienen, según el manual, una forma correcta de poner y una dimensión establecida por el fabricante. No es que yo voy a poner mi
mi logo de la empresa en tal punto porque se me place, ¿no? No hay que considerar cuál es el sitio adecuado de acuerdo a la ficha técnica, ¿no? Porque recuerden que este panel publicitario, dependiendo de sus dimensiones, va a servir como obstáculo al pase libre del viento. Y como hemos mencionado, el viento es perjudicial, ¿no? Perjudica mucho a la estabilidad del absortor. Bueno, Luis, creo ya siendo las 8 creo que damos por finalizado. Así es, ingeniero. De todas maneras, muy enriquecedora esta exposición y muy agradecido por su participación. Eh, Cualquier consulta, duda que tengan, síganos en las redes sociales, ahí están nuestros contactos, nuestros números también para cualquier duda o consulta que tengan. Están totalmente invitados, cordialmente invitados para el siguiente webinar, que va a estar muy interesante. Bien, doy por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Que Muchas tengan gracias a buena todos. noche. Gracias. Buenas noches con todos.